otra conversación con Marcelo Croato. Marcelo, bienvenido. Muchas gracias, Daniel. Un gusto. Saludos a todos nuevamente. La semana pasada habíamos conversado sobre las fórmulas, formas, maneras, ideas, planteamientos que podríamos desarrollar en el futuro para buscar, capturar, juzgar y castigar a criminales que en el chavismo hayan sido acusados por violación de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y otros crímenes contra las personas. Pero habíamos dejado pendiente el tema de la corrupción. Antes se decía que la corrupción era un problema, pero que, bueno, que la corrupción no mataba y que era casi que un mal necesario, porque, bueno, a ver, siempre corruptos hay en todos lados. Entonces, bueno, se castigarán a los que haya, pero tampoco es que eso es una cosa tan grave así. Era lo que se decía. Sin embargo, hoy, cuando vemos lo que la que nos está cayendo en Venezuela, quedamos claros en que hay una situación donde la corrupción es el motor principal de todos los delitos de esa inmensa maquinaria de delincuencia transnacional y organizada que es el chavismo. Entonces la pregunta es, ya sabemos y ya tenemos ejemplos para perseguir, capturar, juzgar y castigar a los violadores de derechos humanos. ¿Qué hacemos con los corruptos, Marcelo? Los corruptos son un gran problema porque justamente tienen recursos para sobornar. Eso hace que en Venezuela sea muy difícil juzgarlos porque van a poder sobornar o amenazar a cualquier juez. Es un punto muy cuesta arriba. Sin embargo, es fundamental porque la razón de ser del chavismo es la corrupción. El chavismo es un grupo de delincuencia organizada. Un amigo mío decía que no llegaban ni siquiera a delincuencia organizada, sino que eran AMPA agavillada, porque son delincuentes comunes de la peor ralea, pero se organizaron bien. Entonces, su función de ser es el crimen, es económico. Y todo lo que hacen es en función de esos negocios que ellos tienen pendiente por hacer. Tanto la corrupción, como el contrabando, como el narcotráfico, todo gira alrededor del tema económico. Y para sostener su tema económico es que han cometido todos los crímenes que hemos visto. Entonces, es difícil porque en Venezuela, en el fondo, no se ha juzgado nunca ningún verdadero corrupto. Se ha juzgado pequeños detalles. Prácticamente se ha juzgado matraqueros. Pero un verdadero corrupto, alguien que se haya llevado 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 millones de dólares. No, esos nunca han sido tocados porque ese es un señor. De hecho, en Venezuela, lamentablemente, la gente admira al que tiene éxito económico y no miran cómo lo tuvo. Entonces, muchas personas tienen como vecino a un bolibulejo, un enchufado, un corrupto, y dicen, no, es simpático, es buena gente, es mi pana, es mi amigo. No, ese es un corrupto también. Claro, reconocemos que no es lo mismo el empresario que se ve obligado a pagar la corrupción para tener negocios que el que hace otros tipos de negocios, porque hemos visto empresarios que dicen, bueno, yo hago mi trabajo, hago mi negocio totalmente, yo cumplo, pero tengo que pagar una comisión. Y hay algunos que ni siquiera cumplen el trabajo, porque dicen, mira, hay que comprar, como sucedió con el sistema eléctrico, ¿no? Hay que comprar no sé cuántos generadores para arreglar el sistema, las torres y demás. No compraron nada, solo se quedaron con el dinero. No es lo mismo que el que le dice, mira, necesitamos arreglar esta calle. Ah, bueno, yo lo arreglo y pago la comisión, pero el trabajo por lo menos queda hecho. Entonces, no es exactamente igual y tenemos que enfocarnos en los dos, por supuesto, pero el más criminal es el que ni siquiera lo hizo, porque el otro, aunque sea, nos dejó algo hecho. No debería ser, debería estar todo hecho como se debe, como es. Pero a estas alturas, pues, el criminal es el que ni siquiera lo hizo, como comentábamos en el programa pasado de la tragedia de Once en Argentina. Si hubiesen cobrado los frenos de los trenes al doble del precio y hubiese funcionado, uno dice, bueno, nos robaron, pero es que ni siquiera lo hicieron. Entonces murieron 51 personas. Hay que estar conscientes que la corrupción es eso, la corrupción mata, sobre todo cuando no se hace nada, que lamentablemente ya es lo típico en Venezuela.
Ha habido muchos escándalos de corrupción en Venezuela a lo largo de su historia. Ha habido muchos escándalos de corrupción en Latinoamérica a lo largo de la historia. Ha habido escándalos de corrupción en todas partes del mundo. Por citar un ejemplo cercano a nuestra cultura, España. España ha tenido unos grandes casos de corrupción asociados al ejercicio de gobierno. Digamos que en los últimos 30 años podemos contar por lo menos 5 escándalos. Está el gran escándalo que se llevó por el medio a buena parte de lo que quedaba de el viejo partido Alianza Popular, luego convertido en Partido Popular, que fue el famoso caso Naseiro, que al final creo que se archiva por algunos efectos de forma, unas cuestiones de financiamiento y todo aquello. Luego hubo la gran investigación que se trae abajo a todos los principales directivos del Banco Banesto, con Mario Conde a la cabeza. En este caso, una situación privada, ¿no? de un banco. Pero luego vinieron los escándalos de el caso Gürtel, que afectó al Partido Popular y se terminó llevando por el medio a Mariano Rajoy. El caso de los expedientes de los llamados ERE de Andalucía, que se lleva por el medio a, bueno, nada más y nada menos que al histórico líder de los socialistas andaluces, Manuel Chávez, y a todos sus sucedáneos. El caso que se lleva por el medio a el exministro de Economía y ex vicepresidente de Economía, Rodrigo Rato, expresidente del Fondo Monetario Internacional, por el caso de unos malos manejos en empresas públicas y todas esas cosas, caso por el cual el señor Rodrigo Rato está preso. Y está actualmente el tema, nada más y nada menos que las investigaciones contra la familia real, por el caso Nos, o por el caso de los regalos al rey de España, al rey emérito, y todas esas cosas. Pero en América Latina, cuando uno salta el charco, Marcelo, te pones a buscar un gran caso de corrupción que haya sido investigado y te consigues uno solo. Es grande y transnacional además, que es el caso Odebrecht. Tienes lo que está ocurriendo, ¿no? Con el caso de Odebrecht, que cuántos presidentes no lleva caídos y cuántos expresidentes no lleva presos y muertos, porque Alan García se suicida para evitar que se lo lleven, ¿no? Y ahí tienes más o menos cómo es la cosa. Venezuela parece ser de verdad un paraíso, tal cual como creía Colón cuando llegó a Macuro. Chicos, en Venezuela no hay ni curas pederastas ni políticos corruptos. Es el único país del mundo donde eso no ocurre. No ha habido un solo corrupto metido en Odebrecht todos estos años, Marcelo. No ha habido un solo juicio. No ha habido nada al respecto. Pareciera que es más fácil en Venezuela juzgar los crímenes por lesa humanidad que juzgar los crímenes por la corrupción. Lo que te digo, la gente admira al que tiene éxito económico y no quiere señalarlo, porque cuando llega, por ejemplo, compran uno de esos departamentotes que hay en Caracas que valen $1 millón, entonces ahí todos son ricachones, ven a hacer negocios, se hacen amigos, es simpático, nos encontramos en la piscina del edificio, somos socios del club, terminan haciéndose todos amigos y nadie quiere señalarlo, pero la verdad es que el corrupto está ahí. Y sobre todo la gente no ha terminado de darse cuenta que la corrupción mata. Por ejemplo, cuando tuvimos el gran apagón, que casi toda Venezuela estuvo sin luz por una semana y tanto, ahí murió mucha gente. Fallaron todos los sistemas de generación en los hospitales. ¿Saben cuánta gente murió esa primera noche porque no había electricidad en el hospital? Todos los que estaban en terapia intensiva, los neonatos que estaban en incubadora. O sea, la mortandad fue terrible porque faltó la luz. Y la falta de luz también conllevó a pérdidas multimillonarias, negocios que quedaron sin nada, abastos que perdieron toda la comida porque no había refrigeración, familias que perdieron la comida. O sea, eso dañó. También
hubo problemas de delincuencia muy graves esos días, porque no había luz, los delincuentes estaban con el moño suelto, nadie los veía. O sea, la mortandad de esos días fue terrible y nadie ha asociado el hecho de que todos esos muertos se le tienen que cargar al responsable de esos contratos. Pero también políticamente tienden todos a protegerse. A mí me dieron información, que tiene que haber llegado a ti también, cuando el juicio a Nicolás Maduro, el único juicio por corrupción grande que se ha hecho dentro del marco de Odebrecht, me dijo alguien adentro, en el Tribunal Supremo en el exilio, que había señalamientos contra otras personas, incluso de la oposición, pero tan claros que si hubiesen sido las personas juzgadas habrían podido condenarlos, pero como no eran los juzgados, lo único que podían hacer era instar al Ministerio Público a abrir la averiguación, pero es que ni siquiera había que hacer más nada, había que agarrar las actas y abrirle juicio. Y de la oposición, inclusive, porque Odebrecht corrompió todo. Bueno, no te corrompió a mí, no me corrompió a mí, y no sé cómo no nos llegó a nosotros, porque le llegó a todo el mundo. Y ahí no quedó nadie sin agarrar. Pero es que recuerda que el famoso mecanismo de la corrupción de Odebrecht era, primero, garantizar, llegar a un país y garantizar que fuese quien fuese el que estuviese en el gobierno, sus contratos siguieran. Entonces era como un gran mecanismo de corrupción donde a través de coimas se garantizaban que se le otorgaran los contratos, pero a su vez a través de colaboraciones a partidos opositores garantizaba que esos opositores no investigaran la corrupción. Y además garantizara que en caso de que llegaran al gobierno, los contratos se mantendrían. Lo que convertía todo en una gran sociedad de cómplices que terminó como terminó. Pero vuelvo a mi pregunta, Marcelo. ¿Cómo hacemos para meter presos a todos esos delincuentes que durante 22 años se han enriquecido, inclusive podríamos hasta ir más atrás, que se han enriquecido con el país y que han dejado el país en la quiebra? Mira, para jugar al chavismo, creo que lo comentamos en un programa anterior, yo había dicho que había que mandarlos a los Estados Unidos que lo jugaran allá, porque tenían tanto poder económico que a Venezuela le van a desestabilizar. Tú tratas de juzgarlo y agarras a una persona como Diosdado Cabello, como Jorge Rodríguez, como Delcy, como cualquiera de ellos, y dice, los vamos a meter en Yare, o en el rodeo, o para el hinojo de las mujeres. Y desde ahí te van a desestabilizar todo el país. Entonces tienes que sacarlos. En Estados Unidos, no dudo que la corrupción existe, pero también los sistemas anticorrupción existen y funcionan mucho mejor. Entonces, la posibilidad es pedir ayuda a otros países o que sean juzgados por tribunales internacionales. Habría que estudiar la legalidad, porque se estaría creando un tribunal para juzgar un hecho ya acontecido. Habría que ver cómo se fundamentó los tribunales para el caso Ruanda, para la antigua Yugoslavia, Nuremberg, todo eso, pues fueron tribunales constituidos con posterioridad. Pero tendrían que ser... ¿Tú planteas que se cree una jurisdicción especial para juzgar los crímenes relacionados con corrupción en Venezuela? Creo que sería la única forma. De hecho, un amigo mío, diputado argentino, Fernando Iglesias, él tiene un proyecto que está desarrollando, tiene una fundación que se dedica a eso, que es la Corte Penal Latinoamericana, la COPLA. Y la idea es que estos crímenes transnacionales puedan ser juzgados por un tribunal transnacional que puede investigar en todos los países. Porque, por ejemplo, vamos al caso Odebrecht. Odebrecht tuvo problemas de corrupción en Brasil, en Argentina, en Bolivia, en Perú, en Ecuador, en Venezuela, en todas partes. O sea, no hubo país que tocase que no corrompiese. ¿Cómo hace un tribunal venezolano para investigar todo eso si de repente se van a encontrar con que algún enlace lo lleva a otro país? Entonces, tiene que haber una jurisdicción internacional que permita investigar estos casos. Vamos a ver, por ejemplo, el narcotráfico del cartel de los soles. Eso no es un problema venezolano, porque la droga la producen en Colombia, o la coca la producen en Bolivia, y eso era especialidad de Evo. Pero entonces la llevaban a Estados Unidos, a veces con una escala en Centroamérica, y seguramente con alguna escala en Cuba, porque Cuba no se queda aparte de eso, porque el mismo Fidel dijo que ese era un arma para atacar a los Estados Unidos. Así es. O sea, él lo confesó. Entonces, ¿cómo un tribunal venezolano puede investigar todo eso? Esos son crímenes que están por encima de un solo país.
hay hechos de corrupción que antes se habían podido manejar solamente en Venezuela. Hubo casos como por ejemplo el de los famosos Jeeps de Siliberto, o el caso porque jugaron a Carlos Andrés Pérez. Eran casos que estaban circunscritos al país, pero eso prácticamente desapareció. Chávez utilizó el dinero de Venezuela para financiar a Evo, a Correa, a Ollanta Humala, a Cristina. Tenemos el caso del maletín de Antonini de los $800.000, que eso está ya fuera de discusión, o sea, ni siquiera se discute. El maletín salió de Venezuela en efectivo y se lo llevaron para Argentina. Entonces, ya la corrupción chavista es, por definición, transnacional, porque ellos quisieron hacer una internacional del crimen organizado basado en el socialismo, y tiene que ser investigado y juzgado por un tribunal internacional. No hay forma, no hay tribunal en Venezuela que pueda, y los jueces de esos tribunales también, bueno, tendrían que estar en un sitio que les dé la debida seguridad y que los obligue a tener un mínimo de pulcritud. Y en ese sentido, algunos pueden diferir conmigo, pero creo que la única posibilidad es que en un Estados Unidos que tiende a ser bastante pulcro, aunque también suceden cosas, pero se tiende más a la pulcritud, sería la única oportunidad. Y digo que tiende a ser más pulcro porque, por ejemplo, indudablemente siempre se puede conseguir un agente del FBI que lo puedes corromper, pero no es fácil. Y si tratas de corromper al que no es, eso es un crimen federal. Y esa gente se cuida mucho, porque pues son funcionarios muy bien pagados, y no solo bien pagados, tienen un estatus social tan extremadamente alto, porque en Estados Unidos tú dices, yo trabajo en el FBI, tú no tienes que justificar más nada. Se presupone que eres una persona capaz, inteligente, preparada y con una moral intachable, porque ellos investigan, y el que se resbale en el FBI, es que lo metan preso es lo de menos, es la vergüenza que lo hacen pasar. Entonces hay que enfocar a los sitios que funcionan así, lamentablemente. Fíjate que quizás ha abierto, Marcelo, una caja de Pandora, porque en efecto nunca se ha hecho, creo que se ha hecho en la historia de Venezuela un solo gran juicio por corrupción con repercusiones, que fue, y con repercusiones gravísimas, inclusive para la historia de Venezuela, como lo fueron los juicios de responsabilidad administrativa posterior a la caída de Medina Angarita. Y dichos juicios de responsabilidad administrativa hicieron una cosa sencilla y gravísima. Lo que hicieron fue preguntarle a cada funcionario público qué bienes poseía y contrastar sus cuentas bancarias y el dinero que pudiese tener en efectivo, más los bienes de él y de esa persona y de su familia, compararlo con los salarios que había obtenido durante el tiempo que fue gobernante. Lo que no cuadraba, lo que sobraba, era confiscable. Porque si una persona, como fue el caso de Arturo Uslar Pietri, se le consiguen dineros y bienes que no cuadraban con su sueldo de funcionario público, pues se le condenó y se le confiscaron los bienes. Porque se demostró que había una situación donde el enriquecimiento ilícito podía ser comprobado. Lo mismo pasó con el papá de José Vicente Rangel. Lo mismo pasó con otros muchos más. Que entonces es aquí donde viene el gran asunto. Cae el gobierno de Gallegos y para congraciarse con esos caídos, viene Pérez Jiménez y le restablece los bienes y los rehabilita. Y ese es el primer caso de impunidad en la historia contemporánea de Venezuela en cuanto a la corrupción. Es decir, no, o sea, aquello de, no, bueno, pero es que el doctor Uslar Pietri es una persona muy importante, sí, pero se demostró que se había robado unos reales y estaba condenado. Tú con esto no estás queriendo decir que la novela sea mala o buena. Lo que estás diciendo es que el señor tuvo un cargo público y no pudo justificar los bienes que poseía con el dinero que ganaba mensualmente. Y fue condenado y por lo tanto se le confiscaron los bienes. La impunidad en los delitos contra la cosa pública son una constante en América Latina. La gran mayoría de los grandes políticos tienen graves acusaciones por enriquecimiento ilícito.
Entonces, a problemas mayores, soluciones mayores. Una jurisdicción especial para juzgar crímenes contra la cosa pública podría arrancar con un gran juicio en contra de la corrupción del chavismo, en tu opinión. Me parecería fabuloso. Te digo, este proyecto de la Corte Penal Latinoamericana de Fernando Iglesias, creo que sería ideal que se estrenase con los juicios por corrupción contra el chavismo. Con los juicios de lesa humanidad también podría llevarlos, pero es más fácil llevar incluso en Venezuela los juicios de lesa humanidad que los de corrupción, como ya decíamos. Entonces sí, tiene que haber una jurisdicción internacional que pueda investigar y que sea más fácil de proteger para evitar que traten de manipularla o que traten de amenazarla, extorsionarla. Eso serviría como el recurso que se utiliza en Venezuela, por ejemplo, te pregunto, cuando se hace la llamada al procedimiento de radicación de juicio, de cuando un tema o un crimen o una investigación ha causado conmoción en el estado Aragua, para evitar las implicaciones que tendría en esa localidad el juicio, se decide radicar el juicio en un estado distinto al estado de Aragua para evitar la influencia de la opinión pública y todo aquello. Podría ocurrir, por ejemplo, que se establezca o se radique el juicio sobre Odebrecht y las implicaciones de Venezuela, se diga, bueno, que lo juzgue Brasil, que ya tiene el camino andado con el juicio, o que lo juzgue Perú, que un juez peruano con jueces instructores peruanos y con un fiscal peruano se encargue de hacer la investigación en Venezuela, una persona que no tiene vinculación con la política venezolana y que por lo tanto no le va a doler si acusó a fulano, a mengano y a mengano, porque esos no son amigos de él, ni compañeros de él, ni los conoce siquiera. Eso sería una cosa interesante, ¿no? Sería una posibilidad también. Lo importante es sacarlo de la esfera donde ellos controlan todo. Porque inclusive los jueces que están ahorita son todos controlados por el chavismo, son todos puestos a dedo. Entonces a cualquier juez que le toque el caso, simplemente le van a llamar y le van a decir, mira, acuérdate que nosotros te pusimos ahí, nos debes esa. Y lo van a obligar. Entonces es imposible en Venezuela juzgarlos. Primero habría que sacar a todos los jueces. Y segundo, ver si los jueces que llegan están en capacidad de hacerlo. Pueden sostenerse, no son excepcionales. No, y exactamente, sobre todo el asunto, porque estamos hablando de que el malandro más pequeño de estas sabandijas le consiguen 1.000, 2.000 millones de dólares en una gaveta de la mesa de noche. O sea que no estamos hablando de cualquier cosa, pero esa solución puede ser viable y debería tenerse en cuenta para el futuro. Una jurisdicción especial internacional latinoamericana para juzgar los crímenes de corrupción, donde el compromiso sea que corrupto venezolano no será juzgado por jueces venezolanos, será juzgado por jueces ajenos a Venezuela y a la dinámica interna que garanticen el combate a la impunidad, y de alguna manera eso sentaría un precedente interesantísimo inclusive para Latinoamérica. Creo que es algo que debería desarrollarse y exponerse con más detalle. Muchas gracias, Marcelo. Gracias, Daniel, un gusto. Saludos a todos. No se pierdan el próximo, que va a estar aún mejor.